Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de nuestro director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, el doctor Eduardo Muga Melgarejo. Y del equipo de la Escuela Nacional de Conciliación, soy Miguel Rojas Medina y estaré acompañándolos el día de hoy en el desarrollo de esta conferencia. Vamos a hacerles acordar a todos los participantes que el registro de la asistencia es automático. Solo con el ingreso a esta sala ya ustedes están registrando su asistencia y lo registra la misma plataforma Zoom. Hay que tener en cuenta que para poder ser certificados por este evento, ustedes deberán de permanecer conectados más del 90% del tiempo que dure esta conferencia. A las personas que hayan cumplido con esta condición, se les va a enviar el certificado por el correo que ustedes hayan registrado al momento de inscribirse. Las consultas que tengan sobre este u otros eventos, por favor, hacerlas llegar al correo electrónico que en este momento se está apareciendo en el chat del Zoom. Entonces vamos a dar inicio a esta conferencia virtual internacional, Cultura de Paz y Justicia Restaurativa. El día de hoy nos acompaña como panelista la doctora Alexandra Fayad Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación, y nos distingue como ponente la doctora María Teresa Muñoz, del hermano país de Argentina. Ella es abogada, notaria y mediadora, secretaria general internacional de la Asociación de Investigación de la Paz, secretaria ejecutiva del Organismo Global Ciudadano de la Cultura de Paz, jueza de paz del Poder Judicial y catedrática universitaria. Ella tendrá a su cargo la disertación del día de hoy y además unos minutos finales nos va a responder las consultas que tengan los participantes y que nos hagan llegar por eh, vía chat o el sistema de preguntas y respuestas de esta misma plataforma. Vamos a pedirles, por favor, brevemente nuestros panelistas que puedan sonreír para poder tomar la foto protocolar. Listo. Gracias. Estimados participantes, hoy nuevamente nos reencontramos en mérito a nuestro ya establecido ciclo de conferencia de los jueves de conciliación y cultura de paz, con la finalidad pues de promover un espacio de reflexión y aprendizaje sobre la cultura de paz y la justicia restaurativa. Hay que destacar su importancia, sus principios, las aplicaciones prácticas en esta gestión de conflictos, con el fin de poder fortalecer las competencias de los participantes y la construcción de las relaciones más dialogantes, inclusivas y reparadoras. Con esta finalidad, entonces, vamos a presentar esta conferencia internacional titulada Cultura de Paz y Justicia Restaurativa. Entonces, vamos a dar la bienvenida para que nos dé sus palabras de inauguración a la doctora Alexandra Payat Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, doctora María Teresa Muñoz. Muy buenas tardes, señores participantes. Para mí es un placer, una vez más, darles la bienvenida a esta conferencia virtual de carácter internacional que se denomina Cultura de Paz y Justicia Restaurativa, que es organizada por la Escuela Nacional del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos en el marco del Jueves de Conciliación y Cultura de Paz. Hoy día nos reúne un propósito, un objetivo que es muy interesante y consideramos necesario tratar, que nos va a permitir reflexionar, aprender, fortalecer nuestros conocimientos respecto al tema restaurativo, respecto a su vínculo con la cultura de paz, con el propósito pues de mejorar nuestras capacidades, nuestras formas de intervención, nuestra visión de la vida para poder construir pues una sociedad más pacífica, más inclusiva, más democrática. En un contexto que todos sabemos, vemos que cada día los conflictos se hacen mucho más complejos, se hacen más cotidianos y en función de eso pues resulta indispensable repensar la manera en que nosotros abordamos los conflictos regularmente, de cómo nosotros estamos conviviendo y qué hacemos nosotros para poder reparar el daño también que ocurre a raíz de el hecho de que se presenten los conflictos. Entonces, desde el Ministerio de Justicia
Entendemos pues de que no solamente por el hecho de cumplir con esta política de Estado que implica pues el afianzar las instituciones y los servicios que nosotros estamos brindando, sino vemos que es necesario implementar acciones de capacitación que estén encaminadas a promover el tema de la cultura de paz y la no violencia, que en estos tiempos es fundamental para que nosotros podamos vivir una sociedad, como ya dije, más sana, más limpia, más democrática, más participativa, ¿no? En la armonía social. Y en ese sentido, el pensar pues, en cultura de paz y justicia restaurativa nos invita a todos nosotros a poder ver que hay otras formas para poder responder a los conflictos, ¿no? O sea, va más allá de una respuesta que regularmente suele ser tradicional, ver a las personas envueltas en conflicto y la forma de resolver los mismos de una manera competitiva. La idea es más bien ver este enfoque humano que está centrado en la dignidad de las personas, en la reparación, en la reconstrucción de los vínculos, de las relaciones humanas. En ese sentido, pues la justicia restaurativa nos ofrece a nosotros herramientas que son importantes, que son dignas de aprenderlas, porque nos ayuda pues a transformar relaciones, a fortalecer las comunidades, a crear entornos donde prevalezca el diálogo constructivo, pacífico, positivo, para poder resolver las diferencias. Definitivamente quiero agradecer la participación de la doctora María Teresa Muñoz, siempre ella tan generosa, colaborando con el Ministerio de Justicia. Le expresamos nuestro agradecimiento por compartir siempre su experiencia, su visión de la vida, ese compromiso que tiene a nivel internacional, porque la doctora no solamente ella ejerce la docencia, y como lo han visto también cuando Miguel ha hecho referencia a ella es un referente internacional en la materia de cultura de paz, en la materia de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Y definitivamente para nosotros es un honor tenerla presente en esta oportunidad y que ella nos comparta sus experiencias, su conocimiento, su visión y su compromiso que tiene con las formas democráticas más sanas para resolver las diferencias con un enfoque restaurativo. Muchísimas gracias a todos por una vez más acompañarnos. Siempre el Ministerio renueva ese compromiso de fortalecer sus conocimientos para que puedan hacer un trabajo mucho más eficiente y efectivo en beneficio de la sociedad peruana. Muchísimas gracias y muchas gracias, Marita querida. Gracias. Bueno, Muchísimas gracias, gracias, Ale, doctor. por esa... Ay, perdón, Miguel. Pensé que me tocaba a mí. Espero. No, voy a hacer la presentación. A ver, estimados participantes, en esta tarde vamos a presentar entonces a nuestra ponente, la doctora María Teresa Muñoz. Ella es abogada, estudió maestría en Derecho Parlamentario en la Universidad de San Pablo, Tucumán. Estudió en Belgrado, de hecho, mediadora en la Universidad de San Pablo de Tucumán, negociadora por la Universidad de Buenos Aires, secretaria general internacional de la Asociación de Investigación de la Paz, secretaria ejecutiva del organismo Global Ciudadano de Cultura de Paz, jueza de paz en el Poder Judicial, catedrática universitaria, y es escribana, negociadora, mediadora, docente de la Universidad de San Pablo de Tucumán en algunas materias como la negociación del conflicto, negociación internacional, cultura de paz y gestión de conflicto, liderazgo y gestión de conflictos. Ella es jueza de paz, letrado de la comuna de Delfín, Gallo de Tucumán, en Argentina, exdirectora del Centro de Estudios e Investigación para la Paz de la Universidad de San Pablo en Tucumán. Sin mayor preámbulo, entonces vamos a presentar a la doctora eh, María Teresa Muñoz, quien nos estará tocando el tema cultura de paz y justicia restaurativa. Bienvenida, doctora María. Bueno, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Ale. Y bueno, una vez más, yo la verdad que tengo el honor de que ustedes siempre me estén invitando. Más allá de mi trabajo o todo lo que yo desarrollo con respecto a cultura de paz y en general a la investigación para la paz, si bien como dijiste Alejandra y como dijo Miguel, trabajo
trabajo a nivel internacional en 2 organizaciones, que es el International Peace Research Association, y dentro del IPRA, el Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz. El IPRA tiene 5 regiones, una de las cuales es Latinoamérica. Todo lo que yo aprendo ahí, recorriendo el mundo, así textualmente, también tiene que ver con lo que hago todos los días, que es ser jueza de paz, ¿no? Y un poquito voy a hablar de eso, porque justamente hoy con mis colaboradoras estábamos a la mañana reunidas y charlando, valga la redundancia, de esta charla que yo tenía que dar, que estoy por dar. Y hablábamos de otras organizaciones en las que estoy, y digo, pensar que en este juzgado de paz nosotros vemos todo eso, o sea, nuestro trabajo como jueza de paz y como mis colaboradoras que me siguen en el tema dentro del juzgado, con una pequeña comunidad, todo ese trabajo, ahora voy a hablarlo, se puede amplificar a nivel internacional. Siempre digo lo mismo, y lo mismo cuando, ¿por qué justicia restaurativa? Yo la verdad que escuchaba el término, medio como que no entendía mucho de qué se trataba, y allá por el año 2022, un amigo que también es del CLAIP, acá ahora es el secretario general del CLAIP, vive en Buenos Aires, se llama Germán Bauché, y hasta hace poco fue defensor de niñez y adolescencia, defensor penal de niñez y adolescencia en una localidad de la provincia de Buenos Aires, bueno, ahora se jubiló, y él es el que me empezó a contar y me introdujo en todo el tema de la justicia restaurativa. Y en el año 2022, en un viaje que hice a Buenos Aires, nos juntamos a tomar un café y me dice, te invito, dentro de unos días hacemos, no me acuerdo si se llamaba congreso, jornadas o qué, de justicia restaurativa a nivel latinoamericano. ¿Por qué no venís y das algún tema? Le dije, ¿qué voy a hablar yo si yo soy jueza de paz? Y me dice, justamente, vos restaurás a tu pueblo todos los días, desde ese lugar. Entonces, fíjate, pensalo, y fíjate, y terminé yendo. Me fui a Colombia, era en Cartagena, y bueno, alguna vez una amiga me decía, vos siempre estás parada en el lugar que corresponde, y tengo que mirar mi historia hacia atrás. Dentro de poco voy a cumplir 68 años, y creo que en los últimos 70 años así fue. Si me pongo a mirar mi historia, siempre estuve parada en el lugar que pasaban las cosas, ¿no? Y bueno, en esa conferencia, jornada de Cartagena, aparte de conocer un montón de gente de Latinoamérica que hace justicia restaurativa y entender lo que es la justicia restaurativa, me tocó ser una de las firmantes de la Declaración de Cartagena, en donde declaramos, me pongo en primera persona plural porque yo también lo firmé, no me esperaba ese honor, que la justicia o el derecho a la justicia restaurativa es un derecho humano. Y esa fue la conclusión de esas jornadas. Y me pareció re importante, más allá de que hay un montón de gente que no le gusta hablar, ni siquiera escuchar justicia restaurativa, y quizás porque no saben qué significa y a qué se aplica, o por qué y para qué se aplica. Entonces, ahí surge mi idea de hablar esto, de cultura de paz y justicia restaurativa, que creo que mucha de la gente que está, mirá, ya 419 personas, un montón, ¿no? Quizás haya bastantes jueces de paz de Perú que se van a sentir identificados con lo que yo voy a decir. Sé que hay por lo menos una argentina, que es Karina, que seguramente me va a dar la razón. De hecho, ella también forma parte del consejo del CLAIP, Karina Tomasi. Y hablamos de esto, de justicia restaurativa. Ella fue hace poco también a Cartagena a una nueva reunión de justicia restaurativa, así que ahí está, aquí estoy, dice. Bueno, con Karina y con otros siempre conversamos de esto, y a veces decimos, pensar que lo estaba haciendo.
La primera vez que lo conocí a Germán, yo, que estaba presentando su libro, fue en Colombia, en Bogotá, en el año 2016, y él presentó su libro y decía, nosotros estamos, Diente de León se llama el libro, me quería acordar, estamos haciendo justicias restaurativas, refiriéndose a su equipo de trabajo en la Defensoría, hace mucho tiempo, y de repente un día escuchamos justicia restaurativa, empezamos a ver de qué se trataba y decía, es lo que hacemos nosotros. De repente uno se da cuenta que por ahí, sin darse cuenta, lo está haciendo, y de repente viene alguien y dice, bueno, lo que haces se llama así, y te etiqueta lo que haces. A veces está bueno etiquetar con un nombre lo que uno hace, y por ahí a veces no tanto, porque a veces no es tan estricto el lugar en el cual uno está enfocando eso. Pero bueno, ya después se verá. Y bueno, para empezar, les cuento a Miguel y al otro colaborador que encontré el sitio para compartir mi PowerPoint. Espero poder hacerlo bien, porque estábamos antes de la charla y yo decía, no lo encuentro, bueno, está. Creo que lo voy a hacer. Disculpen si me demoro por ahí en algo, pero este es un PowerPoint muy escueto, que es al solo efecto de que ustedes se guíen de lo que yo estoy diciendo. Y para esta señora que ya tiene 67, casi 68, es una guía, y para no dispersarse, porque generalmente cuando empiezo a hablar me voy por las ramas, y el propósito del PowerPoint es que yo hable estrictamente lo que tengo que hablar. Después me pueden preguntar lo que quieran y podemos hablar de un montón de otras cosas, ¿no? Bueno, a ver, cultura de paz. A ver si puedo presentar el PowerPoint. Ahí está. Bien, ¿me siguen escuchando más allá de que yo esté presentando esto? Sí, correcto. Perfecto, bueno. Entonces ahí podemos ver qué es cultura. Empecemos por definir cultura, porque uno dice cultura de paz y por ahí mucha gente tiene también confundido qué significa cultura. Porque a veces uno dice, ay, mira, es una persona muy culta, y en realidad estamos hablando de alguien que está muy informado o informada. Porque en la realidad, la cultura, como bien dice ahí, es el conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a una época, o todo junto. Otra definición es la suma de conductas, habilidades, técnicas, conocimientos y valores acumulados por los individuos y grupos. Atenti a esta palabra valores, ¿no? La UNESCO define a la cultura, y esta es la definición que más me gusta, como un complejo que comprende conocimiento, creencias, arte, moral, leyes, usos y otras capacidades y usanzas adquiridas por el hombre. Obvio que esto es anterior a todo el movimiento de hablar de hombres y mujeres, adquiridas por el ser humano, ya sea hombre o mujer, en cuanto que es miembro de una sociedad determinada. Entonces, acá yo hice una especie de lista de qué podría formar parte de la cultura de un pueblo, de un sector o clase social. Y ahí tenemos, fíjense, piensen en su localidad, en el lugar donde viven, en su país, en América Latina si quieren, porque muchos de los países nos parecemos bastante por toda nuestra historia, con algunas pequeñas diferencias, pero bien, la comunidad, el conocimiento y las historias, las lenguas y el lenguaje, las tradiciones y rituales, técnicas y habilidades, las herramientas y objetos, las artes, que a veces no las nombramos, pero el arte por la paz y para la paz es re importante. La gastronomía, fíjense la gastronomía. Casi todos los países que lindan con la cordillera de los Andes tenemos una gastronomía, no voy a decir que igual porque no es igual, pero de repente nosotros en la Argentina le decimos choclo. El maíz en distintos países se dice diferente, pero es el mismo tipo de elemento que se utiliza en las distintas gastronomías de los pueblos andinos. Y acá aparece
esta palabra que a mí me gusta, que es valores, ¿no? Perdón. A ver, que me fui. Valores. Los valores que tiene ese grupo humano, ya sea de un pueblo, de un sector o una clase social o de un país si quieren, de un continente. Valores. Ahora sí, perdón. Esto, cuando hablamos de cultura, no es algo con lo que nacemos. Se transmite a través de la convivencia, ¿va? Es una transmisión de padres a hijos, a nietos. Es cómo piensa una sociedad, cómo siente y cómo actúa. Y eso se transmite de una generación a otra. No es algo genético. Y con esto es importante tenerlo en cuenta porque en algún momento uno puede construir una cultura diferente. Por eso quiero dejarlo claro. Lo vamos transmitiendo, pero en algún punto alguien, en algún momento, puede decir, bueno, pero esto la verdad que no nos está haciendo bien. Empecemos a hacer algo diferente. Y ahí es cuando a mediados del siglo XX, parece mentira, ¿no? Que estemos hablando mediados del siglo XX. Yo nací a mediados del siglo XX y de repente ya tenemos 25 años del siglo XXI, fíjense. ¿Cuántas cosas, cuántos valores, cuántos pensamientos cambiaron culturalmente las regiones, los pueblos y el mundo, si queremos, ¿no? Con la tecnología. A través de la tecnología se transmitieron un montón de cosas a través de todo el mundo. Entonces, si hablamos, ya definimos qué es cultura. Ahora, cultura de paz. Lo primero que se viene a mi pensamiento, a mi mente, y supongo que a ustedes también, son estos tres conceptos: conflicto, violencia, paz. Como decía Ale hace un rato, ¿no? Pensar en esta cultura en la cual tenemos que ver cómo transformamos una sociedad, un conflicto, etc. Ahora, vamos a ver qué significa. A mí me gusta poner en claro, como hacemos muchos mediadores y negociadores, definamos esto para ver si podemos seguir conversando, ¿no? Los mediadores que me están escuchando seguramente utilizan esa frase cuando inician una mediación, o los negociadores cuando se sientan a negociar. Entonces, yo siempre me gusta dar la definición simple y cortita que daba Johann Galtung, el profesor, sobre qué significaba conflicto. Y el conflicto, él decía que es un choque de metas. Cuando dos personas a lo mejor queremos de lo mismo algo diferente, o de algo diferente lo mismo, pero es un choque de metas. El conflicto, como les digo a mis estudiantes y a mucha gente que viene al juzgado, el conflicto es algo inherente al ser humano. Desde el momento en que hablamos y que hablamos diferente, o que pensamos y hablamos, y que muchas veces ni siquiera somos sentipensantes, como decía algún colega nuestro, el conflicto es algo bueno de tener. El tema es cómo nos sentamos a enfrentar, afrontar y resolver el conflicto. El conflicto no es malo, no es ni malo ni bueno. Lo que está mal, si queremos utilizar la palabra mal, lo que está equivocado desde mi punto de vista, es cómo lo afrontamos. Y ahí aparece el concepto de violencia, que también, siguiendo a Galtung, ¿qué es la violencia? Es un insulto evitable a las necesidades básicas del ser humano, decía Galtung. Y si nos ponemos a pensar, siguiéndolo a él, yo creo que más de uno de ustedes lo debe haber estudiado, al profesor Galtung, él decía que las necesidades básicas del ser humano son, algunas son materiales, que es la supervivencia, vamos a ponerlo en palabras más
claras. Comer, sanar, educar, vivir seguro, etcétera, serían las necesidades básicas materiales. Y las inmateriales, la libertad y la identidad. Ahora, pónganse a pensar, ¿qué es violencia? Él decía, y yo me sumo a esa idea, es un insulto o ataque evitable a las necesidades básicas del ser humano. Esto que piensen un poquito, siempre que uno entiende un acto de violencia, está atacando algunas de esas necesidades básicas. No hay otra forma. Si me pegan, si me insultan, si me roban la identidad, si no tengo para comer, si no me puedo atender en salud, son todos insultos y ataques que tienen que ver con esas necesidades básicas del ser humano, con el vivir. Y la última definición del último concepto es paz, porque a eso queremos llegar, cultura de paz. ¿Y qué es la paz? Nos quedamos pensando todo. Siempre que pregunto, digo, ¿qué sería lo contrario a la paz? Vamos a definirlo por lo contrario. Y en general la gente contesta la guerra. Y en realidad, si nos ponemos a pensar, lo contrario a la paz sería la violencia. Porque la guerra no es ni más ni menos que una violencia organizada a nivel macro. Pero, por ejemplo, en un país donde, supongamos, no hay salud, no hay educación, el crimen organizado está presente y demás, no hay una guerra. Pero, ¿podemos decir que es un país que vive en paz? No creo. Entonces, vamos a la definición que daba el profesor Galtung, que me parece fantástica, de la palabra y del concepto paz, y él decía, y yo adhiero, que la paz es el despliegue de la vida. Fíjense qué interesante, ¿no? Ahora, a ver, esperen que se me fue la flechita. Ahí está. Vamos a hablar de, si hablamos del despliegue de la vida, y siguiendo al profesor Galtung, hay un montón de otros pacifistas que yo sigo también, pero para esto me pareció lo más adecuado. Ya después vamos a hablar de un pacifista de nuestros tiempos, joven, mucho más joven que yo, al que quiero mucho, y que siguiendo a Galtung, a Muñoz, al mismo Gandhi, define, digamos, el qué significa la paz, y que también me gusta mucho. Ahí yo les puse en mi PowerPoint paz negativa, paz positiva, trabajar por una cultura de paz, educación para la paz. Y la paz negativa es la que conocemos cuando termina el hecho de violencia, o la guerra, supongamos, cuando ya tenemos un tratado de paz, etc. Y acá viene lo interesante, cuando yo les dije cultura, hechos que desarrolla una sociedad determinada, pero que con el tiempo también puede cambiar por algo puntual. Y ahí nos encontramos con la paz positiva, que es la construcción del cambio cultural para generar esa cultura de paz después que terminó la violencia o la guerra, como quieran decirlo. Yo digo guerra a nivel macro, hecho de violencia, supongamos que dentro de la familia hay una gran pelea que desarrolla una grieta, no se habla una parte, la otra, pero una vez que podemos iniciar el diálogo para terminar con esa violencia que a lo mejor no se tocaba, pero sí se percibía, pero a partir de ahí, y los que han estudiado mediación, es, bueno, ¿qué hacemos para construir ese cambio o esa paz que hay que ir generando a partir de la finalización del hecho de violencia? Y ahí, bueno, finalmente podemos decir, hay, a ver, esperen,
ahí encontramos el despliegue de la vida. El despliegue de la vida es esa construcción del cambio cultural para generar esa cultura de paz. Bien, históricamente, y hasta ahora me tengo que por ahí detener un poquito más acá por lo que estamos viviendo actualmente en el mundo entero, ¿no? Históricamente, la humanidad vivió con el paradigma, si quieres paz, prepárate para la guerra. Lo habrán escuchado, por lo menos la gente de mi generación, un montón de veces. Ahora, ya en el siglo XX empezó a cambiar ese tema cultural, y a partir de Galtung y de todos los académicos que estudiaban y que crearon el IPRA a mediados del siglo XX, y el paradigma se transformó en si quieres paz, prepárate para la paz. Esto fue antes de la... El IPRA va a cumplir 64 años ahora, y se empezó a trabajar desde ahí. Mucha gente estudiando, investigando qué podemos hacer para construir paz. Ahora, muchas situaciones podemos pensar, vamos a referirnos a Latinoamérica nomás. Por ejemplo, todas las guerras de mediados o hasta mediados del siglo XX, alrededor de mediados del siglo XX, en Centroamérica, todo lo que tuvo que ser el Plan Cóndor, en donde mucha gente se tuvo que ir de sus distintos países, emigrar, nada más que porque pensaba diferente. Por ahí, los 50 años de guerra en Colombia, que fue pasando por diferentes razones. Y bueno, ahí vemos cómo se hicieron los tratados de paz, cómo se trabajó eso y se construyó un camino de paz. Ahora, tenemos un montón de tratados, etcétera. ¿Y qué nos está pasando ahora? A lo mejor ya no en Latinoamérica, pero en el mundo. Y dentro de poco, si no tomamos cartas en el asunto, nos va a llegar a nosotros también. Más allá de eso, podemos enumerar todas las guerras, pasadas, presentes, pero empecemos a mirar la violencia local que tenemos en nuestros países. No es privativo, ni ningún país tiene el monopolio de ese conflicto o violencia local. Los tenemos todos los países de Latinoamérica en este momento. Se evidencia en cada territorio. Ahora, mirando esto, y volviendo, como les dije hace un rato, yo todo lo veo desde cómo trabajo como jueza de paz. Y en el pueblito chiquitito, el pueblito donde yo ejerzo como jueza de paz y que tengo mi equipo de trabajo, tiene 19.000 habitantes. Y yo les puedo decir que todo lo que pasamos ahí y que pasa en estas familias tranquilamente pasa en todo el resto del planeta. Entonces, de repente, a nivel macro tenemos declaraciones, tratados, recomendaciones internacionales o universales, inclusive, que hablan de cultura de paz y que llevarían a esa construcción de una cultura de paz. Ahora, me pregunto, ¿qué nos está pasando? En algún momento todos queríamos eso, pero parece ser que ahora hay un montón de gente que dejó de quererlo. Y como jueza de paz, voy a hacer un poquito de historia en lo que significa ser jueza de paz, ¿no? ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque como jueza de paz yo puedo ver eso. Yo entiendo que los jueces de paz, los jueces y las juezas de paz, nuestra labor desde que se creó el primer cargo de juez de paz es mantener la paz social de nuestras comunidades. Y por eso es que de repente yo les digo, yo desde mi trabajo puedo a nivel internacional ir y contar y escuchar los comentarios, las investigaciones de los cientos de investigadores en diferentes países y de repente estoy escuchando quizás lo que pasa en mi pueblo.
o en el pueblo de al lado. Cuando me designaron a mí, allá lejos y hace tiempo, como jueza de paz, yo pensé como mucha gente cuando digo soy jueza de paz y la primera respuesta es, haces casamientos. Sí, entre otras cosas hago casamientos. Pero también ayudo a la gente a resolver sus problemas. Ahora, en la provincia de Tucumán, por eso me presentaron como jueza de paz letrada, los jueces de paz letrados podemos resolver con procesos judiciales y dictar sentencias y demás. Pero nuestro proceso, de acuerdo a la Ley de Justicia de Paz Letrada, en realidad es una audiencia en la cual utilizamos herramientas de la mediación o de la negociación, si quieren, para ayudar que las partes se pongan de acuerdo. En general logramos eso a ese nivel y en el caso de que no se pongan de acuerdo, recién ahí abrimos un proceso de prueba, etcétera, para llegar a una sentencia. Ahora, en su momento, y hace bastante tiempo, yo me puse a investigar de dónde surge la justicia de paz. Y la verdad que hay un montón de opiniones de desde cuándo hay justicia de paz en el mundo. Yo creo que la justicia de paz existe mucho antes que la justicia convencional estatal que conocemos ahora. Sin perjuicio de que aparte de esa justicia tradicional, sigue estando la justicia de paz. Fíjense lo antiguos que somos y que perduramos en el tiempo, digamos, ¿no? Se puede remontar a la Edad Media cuando, a ver, no había una justicia formal, pero sí había una justicia de asamblea para resolver los conflictos internos de cada pueblo, ciudad. En la Edad Media eran ciudades, ¿no? Y cuando era un problema externo, para no ir a la guerra, se utilizaba el sistema de torneos. Ahora fíjense, en los torneos ganaba el que estaba mejor equipado, mejor preparado, etcétera, en esa pelea individual que había. Con el tiempo y con la intervención de la Iglesia en este tema de justicia y con la creación de los estados, los reinos, se empieza a conformar esa justicia centralizada, digamos que ya no había esos torneos, pero las partes ofrecían pruebas, algunas veces físicas y otras más académicas, y en definitiva seguimos hablando, y hasta el día de hoy, el que gana un juicio, en realidad no siempre va a ser el que tiene razón, perdón, ¿no? Por los abogados presentes, o va a ser lo más justo. De repente va a estar mejor posicionado el que pueda pagar a un mejor abogado, por ejemplo. En cambio, en la justicia de paz, que sigue ese tema de asamblea, dejó de ser asamblea para que empecemos a tener jueces de paz que convocan a las partes, etc. Ahora, ¿cuándo se utiliza el concepto o el título de juez de paz? Allá en Inglaterra, en el año 1361, fíjense. Es la primera vez que se utiliza el término juez de paz. En el reinado de Eduardo III, Inglaterra, con la Justice of Peace Act. Esta Justice of Peace Act que crea Eduardo III era para que todos los que volvían de las cruzadas, que generalmente volvían, todavía pasa lo mismo, ¿no? Fíjense, volvían de la guerra y de repente se encontraban que la familia ya no estaba, que ya no tenían el trabajo, pobres, andaban por la calle mendigando, etc. Y muchas veces con mucha violencia. Entonces Eduardo III crea no el concepto, sino crea como este cargo, digamos, el juez de paz, que tenía que hacer que dirimir justamente qué le pasaba y encontrarle una solución justa a estos ex soldados que volvían y que de repente se empezaban a llevar mal con la comunidad, para decirlo más clarito, digamos, ¿no? Bueno, esperen un momento. Acá está. Esta figura del juez de paz
se instala en Inglaterra, como les dije, después pasa a España, a otros países de Europa, y con la colonización de América pasa a los distintos lugares, territorios de América Latina, que va a ir instalándose esa figura con particularidades de acuerdo a la idiosincrasia de cada país. De hecho, vi que hay gente de Colombia y sabrán que la justicia de paz en Colombia es muy interesante, tiene un formato diferente al de Argentina y al de Tucumán en particular, lo mismo que es diferente a la de Perú. Pero todos, por más formato que tengamos, todos y todas los que estamos en la justicia de paz trabajamos por la paz social de la comunidad. O sea que tenemos que tener muy presente y entendido cuál es la cultura del pueblo en el que estamos. Por eso hablé primero de cultura y demás, porque si el juez o la jueza de paz no entiende la idiosincrasia del pueblo donde está trabajando con respecto a su cultura de paz, si la tiene o no la tiene, o qué clase de cultura tiene, va a ser difícil que pueda conseguir y construir junto con sus habitantes una paz social. Eso es re importante. Siempre primó eso, desde 1361 hasta ahora. Esa es la función nuestra, la función asignada a la justicia de paz, mantener la paz social de la comunidad en la que estamos. Para eso hay que saber cuál es la cultura que tiene ese pueblo. ¿Y por qué? Porque nosotros desde la justicia de paz penetramos dimensiones extrajurídicas a la conflictividad. O sea, no es nada más que lo jurídico y lo que dice la ley. También tenemos, como les dije recién, que entender cuál es esa cultura, porque a partir de ahí vamos a saber por qué esa conflictividad que escaló a violencia, por ejemplo. Y esta dimensión extrajurídica de la conflictividad que tenemos que poder reconocer las y los jueces de paz, a lo mejor nunca van a ser resueltas en la gestión judicial ordinaria, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, esto es lo que nosotros trabajamos y que yo aprendí de cuál es la cultura de paz, ¿la tiene o no la tiene mi pueblo? Tengo que restaurar eso, y acá viene lo restaurativo, ¿no? En una pequeña comunidad cuenta mucho la actividad de la justicia de paz. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la confianza de conocer al pueblo, para empezar, mucho más que la justicia formal. Estamos ahí, a una cuadra, 2 cuadras, abren la puerta y entran. Es la inmediatez. Que esto quizás es mucho más efectivo que lo legal. Y muchas veces van a llegar a ser soluciones justas, más legítimas, si queremos, ¿no? A partir de este análisis, a ver, esperen, acá está. Discúlpeme, pero me pasé, me parece un... Vamos a volver acá. A mí se me presentan, en mi primer pensamiento y mirada, 3 conceptos que tenemos que analizar con respecto a qué vemos desde la justicia de paz, o de repente no solo desde nosotros, sino a todos y todas, en cualquier grupo social, pensar en esa cultura de paz que queremos construir. Hay 3 conceptos o frases, como quieran, que me vienen a la mente y que son justicia social, por un lado, bien común y paz social. Ahora, ¿qué es la justicia social? Este concepto surge a mediados del siglo XIX y se refiere a la necesidad de lograr un reparto equitativo de los bienes sociales.
Algunos piensan que ese concepto de justicia social se fundamenta en la justicia distributiva de Aristóteles. Puede ser, no sé. A mí me gusta más ir a las fuentes, como dije, cuando se utilizó por primera vez el concepto de juez de paz, etc. El término o la frase y el concepto de justicia social le pertenece, de acuerdo a lo que yo investigué, a un sacerdote jesuita italiano que se llamaba Luigi Taparelli, que escribió un libro, Ensayo teórico del derecho natural apoyado en los hechos, que se publicó en 1843, fíjense, ¿no? Y él ahí dice, entre otras cosas, la primera vez que utiliza el concepto justicia social, dice, la justicia social debe igualar de hecho a todos los hombres, léase seres humanos, ¿no?, en lo tocante a los derechos de la humanidad. Fíjense qué interesante. Bastante parecido a lo que dice Johann Galtung con respecto a las necesidades básicas del ser humano, ¿no? Décadas después, ese concepto lo adopta la socialdemocracia y va primero a Inglaterra, Francia, se empieza a hablar de la justicia social, y a la Argentina llega de la mano de Palacio en el año 1904. Ahora, después de la Primera Guerra Mundial, cuando se crea la Organización Internacional del Trabajo, creo que fue después de la Primera Guerra, en 1919, la Organización Internacional del Trabajo, en la primera frase de su constitución, incorpora la noción de justicia social, y acá ya la incorpora explícitamente como fundamento de la paz, fíjense, y dice, textual, en uno de sus apartados de la primera frase, considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social. Fíjense, después algunos países, como en el mío, algunos partidos políticos lo tomaron como bandera, pero no, ningún partido tiene el monopolio ni nada de este concepto de justicia social. Es internacional. Es más, hoy, actualmente, en todos los congresos que he ido, desde Sri Lanka hasta Nueva Zelanda, hablamos de justicia social. Y la justicia social, como decía Taparelli, no cambió, es igualar de hecho a los hombres, seres humanos, en lo tocante a los derechos de la humanidad. O sea, sus necesidades básicas, tenerlas, o por lo menos tener el derecho a tenerlas, ¿no? Bueno, esto con respecto a ese primer concepto de justicia social. Bien común era el otro. Y el bien común supone el conjunto de condiciones a través de las cuales el ser humano se desarrolla como tal. Y en este sentido, el bien común no va a ser la suma de los bienes de cada uno de los miembros de la sociedad, sino que es uno solo e indivisible. Es lo que necesita esa sociedad para salir adelante, para tener el despliegue de la vida, pero no en forma individual, sino en conjunto. Y tengan esto presente porque ya vamos a hablar de qué pensaban nuestros pueblos ancestrales, ¿no? Y ese bien común puede ser alcanzado, aumentado y protegido con la colaboración de todos los miembros de un pueblo, de una sociedad, lo que sea. No es un trabajo individual. Y bueno, y llegamos al tercer concepto o idea, que es la paz social, que la vengo nombrando hace rato, ¿no? Entonces, ¿qué rol tiene la paz en el campo social comunitario? ¿Por qué yo digo que desde la justicia de paz, y yo creo que nosotros por ahí somos los que vamos a dar el puntapié, pero todos y todas en nuestras relaciones, interrelaciones y demás, tenemos que trabajar para eso, para tener paz social? Es la pregunta que me hago, ¿es la interactuación, como dije recién, de las personas en la comunidad en condiciones de paz? Y sí, yo creo que sí. Bueno, paz, despliegue de la vida.
Si yo tengo que unir todo esto de la justicia de paz con lo que es la cultura de paz y la justicia restaurativa, los interrogantes van a ser un montón. Ustedes a lo mejor ya tienen un montón de respuestas con respecto a esto. Hace un rato les dije que hay, aparte de Galton, yo lo tomé para empezar, pero hay un montón de otros que seguramente ustedes conocen y han leído. En particular, a mí me gusta citar a Esteban Ramos Muslera, que es un joven académico, constructor de paz. Él trabaja en Honduras, en la Universidad Autónoma de Honduras. Fue mi compañero como cosecretario general en el Consejo Latinoamericano de Investigación para la Paz. Aprendí muchísimo de él. Y él dice que los conflictos y las violencias son realidades construidas, ¿sí? Y no realidades objetivas externas al ser humano. Fíjense que esto tiene que ver desde Gandhi hasta ahora, no hay camino para la paz. La paz es el camino. Bueno, Esteban dice, más allá del camino, son construcciones hechas por nosotros. Son realidades que construimos nosotros a través de nuestra cultura. Vamos a construir violencia, conflictos o paz desde nosotros. No es una realidad objetiva, o sea, mirá el conflicto aquel, no. Nosotros lo vemos. Y él completa diciendo, somos los seres humanos los que construimos internamente esas realidades y las transformamos en un proceso de construcción, vale la redundancia, de realidad social, desde nosotros hacia lo social. Entonces, si hablamos y trabajamos sobre justicia restaurativa, prácticas restaurativas, para todas esas personas en estado de vulnerabilidad que forman parte de nuestra sociedad, juventud, adolescencia, adultez, niñeces, bueno, son grupos vulnerables. Y los que no estamos en ese grupo vulnerable, por ahí tendríamos que poner mayor énfasis, entender qué significa. Después de la Segunda Guerra, como bien puse acá, tenemos declaraciones, tratados, etc. Ahora, muchos países, son muy pocos los que no suscribieron estas declaraciones, tratados, etc. Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Ahora, esos tratados que se firmaron, prácticamente los países que las firmaron las incorporaron a sus constituciones, ¿no? Entonces, no los voy a enumerar porque si no esto se va a hacer muy largo y prefiero hablar de otra cosa y que empecemos a interactuar entre ustedes y yo. Ahora, en el preámbulo de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, esto es interesante porque dice promover mediante la enseñanza y la educación el respeto a esos derechos y libertades, así como su efectivo reconocimiento y aplicación. Esto prácticamente pasó a todas las constituciones de los distintos países que lo firmaron. Ahora, fíjense qué importante para construir esa cultura de paz. Para construir esa cultura de paz, necesitamos educación. Educación para la paz. Lo que yo puedo ver con mis largos años y cantidad de años que tengo de vida, pasé, creo que, por un montón de cambios sociales, por la tecnología, por las guerras, etc. A lo mejor tiempos pacíficos en algún momento, y ahora me encuentro mirando azorada cómo de repente en el mundo, en rincones que parecen lejanos, pero de repente no tenemos que perder de vista que hoy por hoy, con la tecnología al alcance de todos y de todas, eso tan lejano puede pasar mañana acá, como de hecho pasó con la pandemia, por ejemplo, que mucha gente acá en la Argentina, y me imagino que en los distintos países de Latinoamérica debe haber pasado lo mismo. Ay, pero eso es algo que está pasando en la China, ¿qué te preocupás? Acá no va a llegar. En 3 meses llegó.
porque la gente viaja, se contacta. Y muchas veces esa tecnología que nos tendría que facilitar el conocimiento para evitar y prevenir algunas cosas, no escuchamos eso. Y seguimos igual, y así nos llegó la pandemia. Y de repente, yo tenía una frase que de repente ya no la digo más, ¿no? Pero era: paren el mundo que me quiero bajar, cuando uno está así como abrumado por los problemas, el dolor, la angustia, etc. Y en el 2020 se paró el mundo y pudimos comprobar que nadie se podía bajar. Y tuvimos que resolverlo. Y en algunos lugares se resolvió mejor que en otros, pero bueno, más allá de la pandemia, que la traigo porque, bueno, de repente es un hecho que reflejó en muchos casos que no teníamos una cultura de paz, digamos, no estábamos preparados para eso. Pero bueno, más allá de la declaración, del acta de declaración de los derechos humanos, surgieron otros, como la Declaración de los Derechos Humanos Emergentes, que completan esa primera carta. Y después están las reglas aportadas por la 14ª y 18ª Cumbre Judicial Iberoamericana, dos que rescaté, que también tuve la suerte de poder estar en ambas, mirando nada más, no participé porque ahí participan únicamente las cortes judiciales de cada país, pero sí viendo cómo lo trabajaban. El acceso a justicia de grupos vulnerables, que normalmente las conocemos como las reglas de Brasilia, y después, más cerca a estos tiempos, las reglas sobre la seguridad jurídica, cultura de paz y desarrollo social, fíjense, de Asunción, son las reglas de Asunción. Acá específicamente estas reglas de Asunción hablan de esto, cultura de paz y desarrollo social. Recordemos que de alguna forma Galtung también hablaba que el desarrollo para mucha gente es nada más que el desarrollo económico, pero si ese desarrollo económico no va con lo social y la cultura de paz, no sirve de nada. Y también agregaba a su tesis, a su teoría, digamos, que el cuidado del medio ambiente es re importante para construir paz, porque si no, tampoco. Si no cuidamos el medio ambiente o el ambiente, como dice una de mis colegas de paz, fundadora del CLAIP, Úrsula Oswald Spring, ella dice: en realidad no es medio ambiente, es ambiente, es el ambiente el que tenemos que cuidar. Bueno, la Agenda 2030 de la ONU, hace un ratito hablé de lo que pasamos en la pandemia, hace poco. Obvio que esa Agenda 2030 quedó un poquito relegada. No sé si no estábamos por cumplirlas aún sin pandemia. Pandemia de por medio, mucho más allá. Ya hay gente que está hablando de la 2040, digamos, ¿no? Del 2040, a ver si logramos algo. Pero para eso, yo no sé si con todas estas guerras de Medio Oriente, lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, y lo que está pasando en América en general, desde Estados Unidos para abajo, que si bien no estamos en guerra, tampoco tenemos mucha paz. Bueno, no sé si vamos a... Yo creo que tenemos que ponernos a trabajar en esto. Por eso mi pregunta: ¿avanzamos algo en esta cultura de paz? Y yo me hago todas estas preguntas que nos tenemos que hacer todos, porque cuando hablamos de lo restaurativo, no estamos hablando, porque mucha gente cree cuando uno dice justicia restaurativa, ¿y por qué creen que uno va a aplicar eso, supongamos, a los ofensores de la ley? Que a la larga, más que ofender a la ley, por ahí nos ofenden a nosotros o a algunas personas, digamos, ¿no? El tema no se trata de que no cumplan una condena. El tema es concientizar, de eso hablamos en la justicia restaurativa,
Y por eso cuando estamos hablando de un grupo social, de un pueblo, la justicia restaurativa o lo restaurativo es tomar conciencia de lo que estamos haciendo. En el caso de los presos, por ejemplo, tomar conciencia de lo que hicieron. En el caso de que alguien haya robado, bueno, no le sacaste una cosa a otra cosa, le sacaste algo a otro ser humano. Y del lado de la víctima, y me incluyo también como víctima, pensar qué pasó con esta sociedad para que este ser humano tenga que venir a sacarme algo como si yo fuera una cosa. Porque también nos tenemos que plantear eso. Y mucho. Entonces acá están las preguntas que me encantaría que todos se lleven a su casa como tarea del hogar. ¿Avanzamos algo en la cultura de paz? ¿Cómo la vamos a construir? ¿O reconstruir? ¿O restaurar desde lo restaurativo? Y pensemos, ¿cómo nos comunicamos? ¿Nos comunicamos asertivamente? ¿O nos comunicamos a través del conflicto? Nada más. Y hacemos escaladas de violencia. La otra pregunta, ¿cómo empatizamos? Y esto tiene que ver también con lo restaurativo. Podemos empatizar con alguien, y acá viene el concepto de empatía, que generalmente me dice que la empatía es ponerme en los zapatos del otro. Y yo discrepo entre comillas. ¿Por qué digo discrepo? Porque yo no sé si me puedo poner en los zapatos, supongamos como jueza de paz, que viene una persona a plantearme un problema y digo, me tengo que poner en los zapatos, tengo que empatizar, qué sé yo. Digo, a lo mejor, ¿cómo me voy a poner en los zapatos del otro si son zapatos que yo nunca usé, que no voy a usar? Entonces, va más allá de ponerme los zapatos del otro. Va en poder entender en qué situación está esa persona, desde mi punto de vista, pero poder entender ese punto de vista de ese otro ser humano. ¿Cómo empatizamos? A lo mejor es un zapato que me va a ir grande siempre, o no me va a entrar nunca. Pero bueno. Y esto, cómo nos comunicamos, cómo empatizamos, también tiene que ver con, como dijimos al principio, ¿no? Que era la cultura, los valores. Analizar cuáles son nuestros valores, justamente para poder entrar en lo restaurativo. Es decir, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Cómo voy a restaurar este grupo social que de repente todos se están matando? Y a lo mejor se están matando porque no pueden justamente empatizar y comunicarse. Yo siempre a mis estudiantes les digo, cuando hablamos de cultura, quizás pensamos la cultura oriental, la cultura occidental, la cultura cristiana, la cultura judaica, judeo-cristiana, supongamos la musulmana, etc. Y de repente no podemos mirar lo local, lo que tenemos al lado. ¿Cómo es la cultura de Tucumán o la de Lima, por ejemplo, la de Bogotá? ¿Cómo es la del barrio, un barrio de Tucumán con respecto a otro barrio? Seguramente tienen culturas diferentes. Y sin ir más lejos, la cultura que hay en mi casa y la cultura que hay en la casa de al lado. Hoy les comentaba a mis anfitriones que no sabía si iba a poder dar la charla o no, porque en la casa de al lado, que está bastante distante de la mía, tenían la música puesta a todo lo que da de volumen, y yo digo, bueno, voy a dar la charla con un fondo musical. Y me preguntaba, ¿voy hasta la casa a pedirles que bajen el volumen o me quedo acá? Evidentemente, en la cultura de esa casa es escucho música fuerte aunque le moleste al vecino, por decirlo de alguna forma. Las culturas son diferentes. Y más de una vez, cuando estamos hablando y queremos lograr, como dije en la primera pregunta, cómo nos comunicamos, cómo empatizamos, nos enojamos, más de una vez, alguno habrá escuchado o lo habrá dicho, ay, mira, fulanito se enojó conmigo y la verdad que no sé por qué, porque yo no le dije nada malo.
y de repente a lo mejor sí le dijimos algo malo, porque en la cultura de su casa esa frase está mal, y a lo mejor en la nuestra está bien. Entonces de repente preguntarnos bien cómo nos comunicamos, cómo empatizamos y cuáles son nuestros valores en nuestra cultura personal. A su vez, ¿compartimos esos valores con los otros grupos sociales o con las otras personas que tenemos alrededor? Y ahí viene la última, no menos importante, quizás la más importante. ¿Cómo miramos a esas y esos otros? ¿Cómo miramos a la otredad? ¿Mm? Mi pregunta es, ¿podremos hacer esto? En los distintos congresos últimos, no solo los internacionales, sino los de Latinoamérica, una de las cosas que varios investigadores trajeron es cómo resolvían los conflictos los pueblos ancestrales. Y no es casualidad que en todos de los distintos lugares del planeta, los pueblos andinos, los pueblos del Pacífico, los pueblos de África, ahí tenemos frases como el Ubuntu y otras, no voy a citar todas, más que frases en sistemas, Ubuntu, soy porque somos, y volvemos a lo que dije hace un rato, ninguna construcción de paz la vamos a hacer solos o solas, necesitamos a la comunidad, a todos, tampoco lo va a hacer el juez de paz solo, necesita a toda la comunidad, los necesitamos a todos ustedes, que espero que les haya gustado esta charla, esta conversación. En distintos lugares siempre se trabajó en ver ante una ofensa, ya sea penal o no, de un habitante de una sociedad a otro habitante de esa sociedad o del pueblo o la sociedad que está cerca, se trabaja en conjunto. El Ho'oponopono, por ejemplo. Porque también, como dije en algún momento de la charla, como víctima me pongo a pensar, ¿por qué esta persona llegó a cometer este delito? ¿En qué sociedad estamos? ¿Qué le hizo la sociedad? Esto no significa que esa persona deje de cumplir su pena, al contrario, pero ¿qué hace la sociedad? ¿Cómo restauramos la sociedad? Podemos restaurar con un montón de charlas y les recomiendo una película francesa que me encantó, que vi hace poco, La otra cara de la justicia, que trata justamente de esto, de asambleas restaurativas dentro de las prisiones. Vos decís, bueno, podemos restaurar desde la justicia restaurativa para que esta persona que ofendió a la ley y ofendió y lastimó a otro ser humano, cuando salga después de cumplir su condena pueda salir mejor, que pueda salir entendiendo que hizo un daño. Ahora, eso nos tenemos que plantear como sociedad y a partir de ahí trabajar, intercomunicarnos nosotros, trabajando el conflicto sin escalar a violencia, trabajando entre nosotros qué significa, como decía yo, la justicia social, la paz social, el bien común. Porque parece como que todos nos olvidamos de eso, pero cuando lo empezamos a analizar y a trabajar, vamos a poder mirar a esa otredad que a lo mejor no tiene lo mismo que yo tengo, porque yo tuve la suerte de nacer en algún lugar más privilegiado que otro. Y eso es importante. Como les dije, el Ho'oponopono, el Ubuntu, hay otras, más allá de los mediadores que trabajan un montón para esto, hace poco, y espero el año que viene poder ir, en La Guajira existe una nación ancestral que se llama el pueblo de los Wayuu, y ellos tienen una figura que se llama el palabrero, que lo educan desde chico para que sea palabrero. Y cada pueblo de ese grupo étnico Wayuu tiene un palabrero. Entonces, cuando hay
justamente esto, que alguien de un pueblito, supongamos, ataca o mata, qué sé yo, a otro del otro pueblo guayú, los palabreros son los que se van a juntar para analizar en un pueblo y en el otro cuál es la responsabilidad que han tenido como sociedad para que eso suceda. Me parece maravilloso. Ojalá que nosotros podamos hacerlo. Entonces, y para ir terminando, no sé cuántos minutos me llevó esto, reflotemos lo que esos pueblos ancestrales nuestros hacían, que quizás no sé por qué razón lo fuimos perdiendo, pero para eso, ¿qué es lo que vamos a necesitar hacer? Para cumplir con el análisis de estas preguntas, 2, 4, 5 preguntas que les puse ahí. Empecemos a escucharnos, primero, a visibilizarnos, a empatizarnos. Y les digo, ¿por qué no abrazarnos? Si esto hubiese sido presencial, yo les hubiera pedido que se abracen entre ustedes. Ahora, si tienen a alguien cerca, abrácenlo o abrácenla. Y acá traigo la frase de Esteban Ramos Muslera, mi amigo, mi hijo, como le digo yo, que habla de esto, de la paz transformadora. La paz, los conflictos y las violencias son realidades construidas y no realidades externas objetivas, entre las que se puede elegir. No, son construcciones nuestras, que construyen realidades. Entonces, los seres humanos construimos internamente las realidades paz, conflicto, violencia. O sea, esos son constructos sociales. A la paz, para finalizar, la construimos entre todas y todos. Entonces yo, como siempre termina Esteban sus charlas, le copio eso y los invito a todos a que tengamos esta noche los sueños más brillantes, para pensar mañana en cómo vamos a seguir construyendo una cultura de paz. Así que gracias. Excelente, doctora María Teresa. Si nos queda para poder reflexionar, efectivamente. Doctora, Bueno, queremos compartir con usted, agradeciéndole previamente pues, por esta disertación de esta tarde. Queremos compartirle algunas interrogantes de nuestros participantes. perfecto, Nos perfecto. dicen, ¿cómo influyen los medios de comunicación en la construcción o debilitamiento de una cultura de paz dentro de nuestra sociedad? Bueno, es impresionante cómo influyen. Y lamentablemente, por lo que podemos ver, no es un pensamiento mío nada más. Les digo, lo escucho de mucha gente de diferentes países, porque parece que esto no tiene una nacionalidad. No sé si ideología creo que tiene, pero en general lo que nosotros trabajamos es periodismo de guerra. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Lo que tenemos que tratar de construir es un periodismo de paz, que nos mande las noticias objetivamente y no como de acuerdo a cómo quiere el que me paga para que yo dé la noticia. Entonces, esto creo que no pasa únicamente en mi país, debe pasar en todos los países. Y de hecho, lo escucho. Cuando alguien, la primera vez que me habló de esto, periodismo de paz y de guerra, fue un mexicano, justamente un discípulo directo de Johan Galtung, Fernando Montiel Tiscareño, un gran amigo del CLAIP también, y él decía, el tema es que en lugar de mostrarte el conflicto o el origen del conflicto, el periodismo te muestra la violencia ya, o sea, te muestra el hecho de sangre y nunca analiza por qué llegamos a ese hecho de sangre, que es lo que yo vengo diciendo. Entonces, los que han estudiado mediación o negociación saben que la teoría de Rubin indica 5 pasos para pasar del conflicto a la violencia. No voy a dar esa clase ahora porque la respuesta quiero que sea un poquito a lo que preguntó el compañero ahí en el chat.
o la compañera, no sé quién hizo la pregunta. El origen del conflicto es lo que nos tiene que interesar más que la finalización del hecho de violencia. Porque nosotros vemos la sangre, pero no sabemos por qué está la sangre ahí. Y lo que realmente interesa es saber por qué está la sangre ahí, para que próximamente no haya más hechos de sangre. Lo digo así para, digamos, resumir un poquito. Pero sí, lamentablemente, a la persona que hizo la pregunta, los medios de comunicación influyen, para mi gusto, muy negativamente. Muchas gracias, doctora María Teresa. También nos hacen la consulta, según su experiencia, ¿cómo podrían las familias fortalecer valores que contribuyan a una cultura de paz en sus niños y adolescentes? Bueno, ahí pasamos a lo que era la primera parte de mi charla. O sea, cada familia tiene una cultura. El tema es quién se va a animar a cambiar esa cultura de violencia a una cultura de paz dentro de la familia. Porque, digamos, tenemos muchos ejemplos de familias. De hecho, yo eso lo veo todos los días en el juzgado. Cuando, por ejemplo, muchas veces, a ver, no quiero faltar el respeto a nadie, ¿no? Yo estoy hablando objetivamente de lo que veo. Antes, y les aclaro, cuando yo digo antes, imagínense cuánto antes, allá en la prehistoria, porque estoy por cumplir 68, ¿no? Se escuchaba, en mis tiempos esto no pasaba, porque bastaba una chancla para solucionar el problema, o un zapatillazo, pongamos, ¿no? Está bien, es cierto, no hacía falta el mejor, según algunos, el mejor psicólogo era un buen chancletazo. Ahora, yo me pregunto, por la cantidad de violencia de género e intrafamiliar que yo estoy viendo todos los días en mi juzgado, en el pueblo chiquitito en el que yo trabajo, ¿cuánto influyó ese chancletazo para que tengamos hombres y mujeres violentas? Pensemos. Por otro lado, si tenemos una familia que se comunica, que se sienta a la mesa a charlar, que no están mirando la tele, como era en mi época era no miré televisión. Imagínense que la primera vez que yo vi televisión fue a los 6 años, ¿no? O sea, hace 62 años, para que tengan una idea. Y ahora están los chicos con la tablet o con el celular y nadie se habla. De hecho, me pasa los domingos, yo soy católica, no soy súper aplicada, pero voy a misa los domingos porque me gusta y entiendo que orar en grupo ayuda mucho. Podemos orar desde cualquier religión, como a mí me criaron y me educaron en el catolicismo, voy a la iglesia católica, pero bien podría ir a un templo budista y orar en grupo, o a un templo hinduista, por ejemplo. Me parece que la oración en grupo construye también hacia el universo, como dice el Dalai Lama, el universo en un átomo, de lo que estamos hablando, ¿no? Pero antes de entrar a la iglesia, vengo a contar esto, me voy a desayunar. Esa es mi salida del fin de semana. Y yo estoy sola desayunando, pero veo un montón de tanto familias como parejas que fueron juntas a desayunar. Ahora yo me pregunto, ¿para qué vinieron hasta acá si cada uno va a estar con su celular y no se van a hablar entre ellos? De repente yo estoy menos sola y más comunicada que cualquiera de esas otras mesas en donde no se están comunicando. Entonces digo, ¿para qué saliste a desayunar? Porque lo más probable es que después en otros lugares digan, salimos juntos a desayunar juntos. Ahora, definime juntos. ¿Qué significa estar juntos cuando entre vos y yo hay un celular? Entre vos y yo hay un celular. Entonces, de repente, eso habrá que ver. La pregunta es, ¿la familia influye? Y sí, la familia influye para que seamos violentos
o para que podamos escucharnos, pero depende de la cultura de cada familia. No tengamos el romanticismo de que ser familia significa que está todo bien. No siempre. Porque si no, no tendríamos madres abandónicas, no tendríamos padres que no pasan alimento para los hijos, no tendríamos hombres violentos y mujeres violentas. No tendríamos adolescentes, perdón, pero tengo una mosca, en el lugar donde yo vivo se cultiva la caña de azúcar y cuando se termina de cultivar nos llenamos de moscas. Yo les cuento una anécdota. Últimamente tuve que, aparte del juzgado que yo tengo a mi cargo, tuve que ir como suplente a otros juzgados, entre los cuales en un grupo tenía 3 de un pueblo. En uno de esos juzgados, de un pueblito del noreste de Tucumán, nunca me llegó nada, ni de violencia, ni de alimento, nunca tuve ningún proceso a resolver. Y yo dije, ¿qué les pasa acá? Están en el Guinness. Pero resulta que es un pueblo muy chiquito y me entero, a través de la investigación, que ese pueblo y la escuela de ese pueblo ganaron un premio internacional. Yo no sabía ni que existía el pueblo, pero de repente a nivel internacional los reconocen porque el 98% de los estudiantes de esa escuela terminan el colegio secundario. No hay deserción escolar. Y que el 75% de ese 98% son chicas y chicos que una vez terminado el secundario tienen muy claro qué es lo que van a estudiar en la universidad o a qué se van a dedicar trabajando. Ahora, hablando con la directora de la escuela, ella dice, el tema es que es un pueblo con familias muy unidas y que trabajan mucho el tema de la no violencia con los chicos. O sea, que a la pregunta que hizo la persona, sí, la familia influye, para bien o para mal. Pero cuando tenemos familias como las de este pueblo, que se llama Gobernador Piedrabuena, ese es el resultado. Los chicos estudian, no hay bullying y demás, pero no sé si es una excepción o qué, debe haber otros lugares en el mundo así. Lamentablemente siempre lo malo es noticia, lo bueno no, porque esta noticia de que ganaron un premio no salió en ningún lado, lo investigué yo. Muy buena respuesta y gracias por la respuesta, doctora María. Una última consulta, porque ya nos está también ganando un poquito el tiempo y aprovechando la gentileza suya. Sí. Sabemos de que las víctimas juegan un papel muy importante dentro del proceso restaurativo, pero Sí. ¿es factible aplicar justicia restaurativa en una reparación de la víctima en delitos de violencia contra la mujer o los integrantes de un grupo familiar? Yo creo que sí. Casualmente, este año no pude asistir, pero el año pasado fui a unas jornadas de justicia restaurativa en Buenos Aires, donde había 2 grupos muy importantes disertando. Uno de un lado y del otro, digamos. Hay un grupo, una asociación en Argentina que se llama Víctimas por la Paz, que lo pueden googlear porque es muy interesante el trabajo que hacen, y hay un grupo de presos, gente privada de su libertad, en la cárcel de Batán, que es una cárcel que está cerca de la ciudad de Mar del Plata, que seguro de nombre la deben conocer todos, es una ciudad turística sobre el mar de Argentina, la provincia de Buenos Aires. Bueno, cerca de esa ciudad está un pueblo que se llama Batán y una cárcel. En esa cárcel, que se trabajó mucho de justicia restaurativa, se construyó una cooperativa que creo que se llama Liberté, que empezaron los mismos presos a partir del trabajo restaurativo de los trabajadores sociales, de los abogados y demás defensores que trabajaron con ellos, empezaron a hacer trabajos dentro de la cárcel y hoy por hoy es una organización, tuvieron que pedir una adecuación de la ley de cooperativas para poder inscribir ellos su cooperativa.
hacen carpintería, huerta, tienen delivery de comida, cocinan, cosen. Yo no les puedo decir la cantidad de cosas que hacen, obvio que no todos, porque a algunos presos no les interesa, pero esa cooperativa, que creo que se llama Liberté, después les voy a mandar bien cómo se llama, trabaja en eso, y los presos que salen de ahí después de cumplir su condena tienen muy claro a qué se van a dedicar, en qué van a trabajar, y a su vez la tienen muy clara el mal que hicieron. Entonces, ya sea, como preguntó recién, una víctima de violencia de género o lo otro. En mi país por ahí hay algunas leyes que no permiten, pero yo creo que habría que hacerlo. Por eso recomendé la película La otra cara Las dos caras de la justicia se llama. Véanla, porque ahí en la práctica se ve lo que es un círculo restaurativo entre víctimas y ofensores de la ley, para no hablar de delincuentes, digamos, que ya estamos estigmatizando con eso. En ese congreso escuchamos las experiencias y las realidades de estos presos de esta cooperativa, y también estaban presentes ahí y salían por video representantes de la Asociación Víctimas por la Paz. Las dos, tanto la asociación como la cooperativa, se comunican todo el tiempo y se ayudan. Inclusive, uno de los presos comentó que obvio el dinero es como que tienen un sueldo todos los que tienen ahí, pero el remanente de lo que se trabaja y se guarda. Y él decía, pero quiero que quede claro y que no lo interpreten mal. Cuando alguna familia de las víctimas por la paz necesita por H o por B un dinero porque está enfermo, un pariente, porque, no sé, cualquier cosa importante, nosotros colaboramos. Pero eso no significa que pensemos que con plata vamos a pagar el daño que hicimos. No. Vamos a pagarlo estando en prisión y cumpliendo nuestra condena. Pero sí podemos ayudar a la gente que está necesitando algo, a quienes le sacamos a lo mejor a alguien porque se murió, o por H o por B, decía. No sé si entienden la respuesta que dio este hombre. Y por otro lado, una de las víctimas por la paz, que lo escuchamos en audio, porque era del sur del país, él decía que él, un adolescente, había matado a su papá en un robo. No porque haya querido específicamente matarlo, pero en un robo, balacera, muere el padre. Y él entendía y se ponía a pensar, ¿qué le pudo pasar a este chico de 15 años para llegar a hacer esto? O sea, me tengo que poner en ese lado también, porque ese chico algún día va a salir. El tema es cómo va a salir, en qué condiciones. Y yo me quiero preocupar para que no salga igual, para que salga de otra forma. Entonces, un poquito eso. Volviendo al tema, la pregunta puntual era víctimas de violencia de género, etc. Por ejemplo, la ley de género, de violencia de género, 26485 de Argentina, prohíbe la mediación. O sea, no autoriza la mediación entre víctima y ofensor. A mí me parece que no tendría que ser así, porque estamos en lo mismo. Cuando sucede un hecho así, supongamos muy violento, que de repente llega a las noticias, volvemos a las noticias, siempre estamos viendo quién fue el ofensor. Ahora, ¿alguien le pregunta algo a la víctima? ¿Qué necesita la víctima? Necesita ser escuchada por la otra parte. Que la otra parte entienda de que la lastimó, que entienda que hizo mal, que eso. Pero bueno, me parece que tenemos un largo camino, no solo en Latinoamérica, en todo el planeta, ¿no? Para caminar hacia una cultura de paz.
Me encanta que todavía tenemos 431 personas, ¿no? O sea que de repente Desde no fue tan luego. aburrida mi charla. No, desde luego que sí, doctora, está muy interesante Porque a el veces tema. pasa que cuando termino hay 10, pero bueno. No, la verdad es que sí, el tema y la exposición es muy interesante. eh, Pidiendo siempre las disculpas del caso a los participantes que no se les ha podido entregar. Vamos a hacer lo posible, coordinar con la doctora María para que pueda proporcionarnos de repente su PPT y hacerle llegar también con el video a los participantes. Pero antes de Perfecto. finalizar, doctora, quisiéramos invitar a la doctora Alessandra, quien nos va a brindar las palabras de agradecimiento. Doctora Alessandra, Perfecto. por favor. Eh, ¿Qué voy a decir? ¿Verdad que muchísimas gracias? Ay, es mi cámara. Ah, mi cámara. A ver, Ahí está. ahora sí, ahora sí te ve. Bueno, muchísimas gracias, querida Marité. Excelente, súper cargado de reflexión, de invitación al análisis, de experiencias que has vivido desde la práctica, que es lo importante, ¿no? Cómo se aplica todo lo que uno ha aprendido, lo que uno enseña, eso es fundamental. Realmente ha sido una jornada muy rica, ha sido un espacio, pues, que también nos invita a tener esperanza, ¿no? A plantearnos retos. Así es. Desde la misma justicia restaurativa que, bueno, acá en Perú estamos empezando a darle más énfasis y porque vemos pues que este enfoque tiene un gran potencial para poder transformar la manera en que nosotros entendemos la justicia y cómo podemos aplicarlo inclusive a la gestión de conflictos en nuestras casas, en nuestras comunidades, en la familia, a la hora que estamos trabajando en nuestras conciliaciones, ¿no? En realidad es una forma distinta de mirar a las personas, a sus relaciones. Por eso que es importante el reconocer, ¿no? Que existe esta posibilidad para poder reparar, para poder sanar, reconstruir. Hablaste también de paz transformadora, ¿no? Esa paz que propone cambiar las relaciones, transformar los entornos, las lógicas que lamentablemente sostienen a la violencia y la desconfianza, ¿no? Así En es. realidad, pues eso es una paz exigente. Yo lo veo que es exigente porque nos llama a escucharnos, pero escucharnos de verdad, a asumir también la responsabilidad que nosotros tenemos a la hora que estamos Sí. ejerciendo como conciliadores, como gestores de conflictos, como ciudadanos, ¿no? Y cómo nos comprometemos con la justicia, cómo nos comprometemos con el bienestar, a promover el bienestar común. Y es que esto es una paz que se construye todos los días y yo creo que desde las pequeñas acciones que uno puede realizar hasta, claro, hasta las grandes que comprometen pues decisiones importantes en beneficio de la sociedad. Yo creo que este camino es el camino que debemos de asumir los conciliadores, los gestores de conflictos, porque resulta ser muy valioso. Muchas veces decimos que el trabajo es muy silencioso, no se visualiza, no es visible, pero en realidad si todos ejercemos ese liderazgo transformador, en realidad sí podríamos empezar a transformar nuestros entornos, ¿no? Si empezamos a unificar esa forma de cómo ver las cosas y cómo querer comprometerse a transformarlas en beneficio de todos, ¿no? Sí, En bueno, realidad es por importante eso yo crear le estos pregunto siempre espacios. a Esteban, que en Sí, algún momento te lo voy a interesantísimo, me presentar si lo gustó. quieres traer a dar una charla. Ay, sería fabuloso, una emoción. Y, y Sería faltar después mano. voy a pasar el libro de Teléfono. La Paz Excelente Transformadora. si nos conectas con él, porque de verdad me fascina el tema, porque es importante, ¿no? Es importante el compromiso que cada uno debe de asumir y es que es importante que nosotros fortalezcamos el tema del diálogo y nuestra responsabilidad como gestores de conflicto y transformadores de nuestros entornos. En realidad tenemos que asumir un compromiso colectivo, ¿no? Y Es eso colectivo. sí, se No construye te olvides, desde nuestras acciones soy porque diarias, yo lo somos. tengo claro. El Ubuntu. Soy porque somos. Nadie Exacto. puede ser
Y Así esto es. no se logra desde la individualidad, Sí, es como un todo. mirando a los otros, a esa otredad que estamos dejando de mirar. Ujú. Sí, eso es fundamental. De verdad que muchísimas gracias, mi querida Marités. Mi agradecimiento especial para ti por el valioso aporte académico y humano que nos has dado Ay, el día de hoy, gracias. ¿no? Que has enriquecido esta Vamos a aclarar conferencia. algo, Ale. Todos me presentaron como María Teresa. Lo que no dije, y estaba por decir, es que a nivel internacional todo el mundo me conoce por Marité. Oh, Si van Marité. a preguntar por María Teresa, nadie sabe quién es, pero, Ujú, pero sí Marité. ujú, conocida por todos, sí, definitivamente, porque Marité trasciende fronteras, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, y literal lo digo. Es así, y tiene una fuerza, un ímpetu, y de verdad que hace referencia a su edad, pero no parece definitivamente, ¿eh? Uno la ve, pero súper versátil y muy bien en todos sitios donde ella se desempeña. Y de verdad, muchísimas gracias por haber compartido tu tarde con nosotros. Un fuerte abrazo, querida Marité. Y Fuerte bueno, les abrazo. invito a todos a asumir estos espacios de aprendizaje para poder hacer, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Que nosotros metamos lo que hemos aprendido en nuestros entornos, en nuestra familia, porque es importante que empecemos a hacer para poder construir. Muchísimas Construir paz. gracias. Un fuerte abrazo, cariños a todos. Gracias y nos vamos a ver seguramente el año que viene. ¡Ay, qué Desde, lindo! desde luego que sí, doctora Marité, muchísimas Ojalá gracias. pueda ir a Perú y dar una charla ahí Con los brazos personalmente. abiertos lo Tú esperamos, vienes y acá doctora. movemos todos. Así que Bueno, que vengan ustedes, esto es un aviso parroquial, como digo yo. En marzo del 2027, para la oficina, los jueces de paz, conciliadores, mediadores de Perú, en marzo del 2027, el Congreso de América Latina por la Paz se va a hacer en Buenos Aires. Así ya que esperamos saben, apuntar en nuestras fechas. Apuntándose todos. ya está. Así que Muchísimas ahí gracias. vamos a Reiteramos el estar. agradecimiento, Gracias por la doctora invitación. Melete, a todos nuestros Está- participantes que nos han acompañado el día de hoy de Lima, Callao, de las regiones del Perú y del mundo entero. Muchísimas Bueno, gracias a cada uno de gracias a ustedes. ustedes. Estimados participantes, en este momento se va a proyectar nuevamente el QR del próximo evento académico del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, que se va a llevar a cabo el día de mañana. La conferencia se titula De la tolerancia religiosa a la igualdad confesional, hitos en el posicionamiento de las minorías religiosas ante el Estado peruano. Esta conferencia se va a desarrollar desde las 3 de la tarde a 4:30 de la tarde. Los que estén interesados, por favor, pueden copiar el QR e inscribirse y registrar para poder participar de este evento. Muchísimas gracias. Entonces, con todos y cada uno de ustedes, de esta manera hemos llegado a la parte final de esta conferencia virtual internacional Cultura de Paz y Justicia Restaurativa. Un gran abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias, doctora Mariette, y que sigan teniendo una Gracias. bonita tarde. Gracias. Chao. Besos, besos.